Los coches con motor impulsados por hidrógeno en teoría iban a ser el futuro. Si nos vamos al 2005, nos vendían que en un futuro íbamos a tener coches que en vez de ser repostados con gasolina, iban a ser repostados con hidrógeno, que es sumamente limpio y que no contamina cuando circulan. Pero la realidad es que es una tecnología que nació muerta. Entonces, en este video vamos a hablar de eso. ¿Por qué la tecnología, por qué los coches con motor impulsado por hidrógeno nunca debieron haber existido? Al menos no de esa manera, al menos esa tecnología no debió haber sido usada para vehículos. ¿Y por qué hablar de coches con motor de hidrógeno en realidad es una estupidez? Empecemos. Hey, yo soy Eduardo Arcos y en este canal hablo acerca de cómo la movilidad eléctrica está literalmente cambiando el mundo. Si te gustan este tipo de vídeos, es excelente momento para darle clic a suscribir y darle clic a la campanita porque así te llegan notificaciones de nuevos mensajes. ¿Cómo funcionan los coches con motores de hidrógeno? Pues es muy simple. Tomamos una manguera que está conectada a un surtidor en donde tiene hidrógeno altamente presurizado y a una temperatura extremadamente baja. Ponemos el coche y el coche tiene un sistema que transforma ese hidrógeno presurizado en energía que impulsa el motor, supuestamente de una manera extremadamente eficiente y supuestamente de una manera extremadamente limpia. Y cuando digo que es una tecnología que nació muerta, lo digo de verdad, es una tecnología que nació muerta. Era una época en la cual sabíamos que teníamos que lograr encontrar una forma en la cual la circulación de los vehículos no contaminara tanto en el mundo, pero que no estábamos tan preocupados por el medio ambiente como lo hemos estado al final de la década pasada. Entonces, ¿por qué digo que es una estupidez hacer coches con motor impulsado por hidrógeno? ¿Por qué digo que los coches de hidrógeno nacieron muertos? Empecemos por una de las razones más importantes por las cuales los coches de hidrógeno no terminan de despegar y en mi opinión jamás van a despegar, es la economía. Caro. Los coches de hidrógeno son extremadamente caros. No solo los coches impulsados por hidrógeno lo son, sino todo lo que hay alrededor de hacer que estos vehículos funcionen. Es particularmente caro montar surtidores para poder darle hidrógeno a vehículos impulsados por motores de hidrógeno y en general cualquier cosa que tiene que ver con la infraestructura relacionada a los motores de hidrógeno son extremadamente caros. Y eso impacta al consumidor tanto a la hora de comprar un vehículo con un motor de hidrógeno como a la hora de repostar hidrógeno para poder hacer circular el vehículo. El hidrógeno se vende por peso, no se vende por volumen. Entonces, cuando tú vas a repostar tu vehículo de motor de hidrógeno, lo que haces es comprar kilos de hidrógeno. En Estados Unidos, el kilo de hidrógeno puede llegar a costar $80. Estados Unidos, y no todo Estados Unidos, porque no en todo Estados Unidos hay surtidores de hidrógeno, pero en los estados, y particularmente California, donde en algún momento se trató de impulsar mucho la tecnología del hidrógeno, me parece que hay menos de 50 surtidores para poder ponerle hidrógeno a tu vehículo de hidrógeno, y allá el kilo de hidrógeno está cerca de los $80, por lo tanto es mucho más caro que repostar un vehículo de gasolina, porque por mucho menos dinero vas a tener la misma autonomía y eso, como ustedes saben, el peso al final impacta mucho en el consumidor y en la decisión del consumidor de elegir un tipo de coche u otro. Y el costo asociado para montar infraestructura para poder vender hidrógeno a personas que tengan un coche con motor de hidrógeno es extremadamente cara. Tan solo en Estados Unidos son $2 millones para montar un surtidor de hidrógeno, con una posibilidad del retorno de inversión muy incierta, porque es una tecnología que no termina de despegar. Montar un punto de recarga eléctrico rápido de 50 kilovatios para arriba de potencia, pues tiene un precio promedio de $50.000 y montar una gasolinera entera, al menos aquí en Europa, al menos aquí en España, es de una inversión aproximada de entre 500.000 y €1 millón con una posibilidad de retorno de inversión total de entre 3 y 7 años. Entonces, pues claro, si la infraestructura es tan cara de montar, si los coches son tan caros de fabricar y se venden a precios bastante altos, de hecho en Estados Unidos la mayoría de los vehículos con motor de hidrógeno se venden porque tienen un montón de ayudas por parte de los gobiernos de los estados, y si repostar es tan caro, es por eso que en términos económicos, en cuanto a tecnología, en cuanto a vehículos, en cuanto a repostaje, en cuanto a montar la infraestructura, es básicamente una tecnología que ha nacido muerta, al menos de cuando se trata de coches. La segunda razón tiene que ver con la conveniencia y la practicidad de tener un coche. Las personas que hacen una inversión alta y deciden tener un vehículo nuevo y por lo tanto se piensan en nuevas tecnologías, sea buscarse un coche híbrido, buscarse un coche eléctrico y la opción del coche de hidrógeno, no solamente están pensando en términos de costos, en términos económicos, no solamente están pensando en términos de medio ambiente, también están pensando en términos de conveniencia y practicidad. El gran problema que tiene el coche con motor de hidrógeno es que sí o sí requiere de una infraestructura muy bien montada y muy abundante, muy granular en el lugar en donde se vendan los vehículos. Para que me entiendan, lo voy a explicar con coches de gasolina. Imagínense vivir en una región en la cual hay muy poca infraestructura, muy pocas gasolineras y necesitan hacer un viaje de 800 kilómetros y parten desde un lugar en donde hay una gasolinera.
Imagínense que están en Madrid y tienen que ir hasta la frontera de Francia. Y en Madrid hay una gasolinera, pero no hay ni una sola gasolinera en todo el camino. Tienes que ir hasta la frontera de Francia y en la frontera de Francia no hay gasolineras y en todo el camino tampoco. Entonces sales con el depósito lleno y muy probablemente vas a ser capaz de llegar hasta la frontera con Francia y te quedará tal vez algo de gasolina en el depósito con el cual podrás circular por la zona. Pero no vas a tener manera de volver porque no hay ni una sola gasolinera en más de 1000 kilómetros a la redonda. Y de hecho no hay ninguna gasolinera en menos de 100 kilómetros a la redonda, que es probablemente lo poco que te quede de gasolina para circular. ¿Qué haces en ese caso? Nada, no vas a poder hacer nada. Tu coche deja de funcionar. Eso es lo que sucede actualmente con los coches de hidrógeno. No hay infraestructura, pero tampoco hay alternativas para poder repostar el vehículo. Y esa es la gran diferencia con los coches eléctricos. Si yo estoy en Madrid y tengo que irme a la frontera con Francia, y entre Madrid y la frontera con Francia solamente hay un supercharger que está a las afueras de Madrid, por ejemplo, yo probablemente pueda cargar ahí el 100%, llegar hasta cerca de Barcelona, empezar a quedarme sin batería porque las autonomías de los coches eléctricos todavía no son tan grandes como las autonomías de los coches de gasolina o de hidrógeno, pero si no encuentro ni un solo punto de carga, tengo alternativas para volver a llenar la batería de mi vehículo, porque en todo lado hay un enchufe. Es posible que tenga que esperarme horas, pero al menos voy a poder cargar la batería de mi coche y poder seguir adelante. El hecho de poder recargar en cualquier lugar donde haya un enchufe, ya sea para tu día a día o en emergencias o cuando de verdad no te queda de otra, es la gran diferencia entre un coche eléctrico y un coche de motor de hidrógeno. Y eso hace una diferencia muy grande entre una tecnología y otra. No hay que perder de vista la practicidad de una cosa y otra. No hay que perder de vista la conveniencia que hay entre un coche de gasolina, un coche de hidrógeno y un coche eléctrico. La gran conveniencia del coche de gasolina es que hay una infraestructura que lleva décadas y décadas montándose. La gran conveniencia de los coches eléctricos es que, a diferencia de los coches de gasolina, no necesitan tener surtidores o infraestructura montada para cargar, al menos en extremo. Sobre todo me refiero a cuando no tienes un cargador rápido cerca para poder mantener la batería a un nivel de carga relativamente alto. Pero en el caso de los coches de motor de hidrógeno, pues esa conveniencia simplemente no existe. Y tendríamos que esperarnos unas cuantas décadas para tener una infraestructura lo suficientemente granular que probablemente nunca va a llegar porque es extremadamente caro montar. Y esta es la segunda razón por la cual creo que esta tecnología ha nacido muerta. Vamos con la tercera razón. La tercera razón desmiente una de las grandes promesas que hacen las pocas marcas que siguen insistiendo en hacer motores impulsados por hidrógeno, y es que supuestamente es cero emisiones, es extremadamente eficiente y es muy amigable con el medio ambiente. Para poder explicar esto, tengo que explicarles muy brevemente cómo se produce el hidrógeno que luego se usa para este tipo de coches. Hay que entender una cosa: el hidrógeno no existe en estado puro. Entonces tenemos que separarlo de otros elementos por medio de la electrólisis. Además, es un proceso que requiere de muchísima energía. Entonces, se tiene que hacer a gran escala, porque si quieres impulsar a millones de vehículos que usan este tipo de motores, pues entonces vas a requerir muchísima energía a muy gran escala. Entonces, luego de usar mucha energía para poder producir hidrógeno en estado puro, hay que transformar ese hidrógeno literalmente de nuevo a electricidad. En general, un proceso extremadamente ineficiente. Y parte del motivo es la inmensa cantidad de agua que se requiere para poder hacer el proceso de electrosis. De hecho, hay una pérdida de un 25% aproximado de energía cuando se tiene que hacer esta separación del hidrógeno para poder obtenerlo en estado puro. Luego tenemos que tomar todo ese hidrógeno, lo tenemos que comprimir lo más posible, tenemos que bajar su temperatura lo más posible y lo tenemos que transportar. Tan solo en el proceso de bajar la energía y en el proceso de comprimirlo, pues se pierde un poco más de energía, no es un proceso del todo eficiente, y luego lo tenemos que poner en surtidores. Además, como en muchos casos tenemos que transportar todo ese hidrógeno, hay que ver qué tipo de energías y qué tipo de combustibles, si se usan combustibles, se usan para la logística de transportar todo ese hidrógeno a las teóricas surtidoras que hay en toda una región. Y ya que está en los surtidores, tienes que conectarlo al vehículo, llenar el depósito de hidrógeno del vehículo, y ahí hay una pérdida más, porque tienes que transformar de hidrógeno de nuevo a energía para poder impulsar el motor del coche. Eso es un proceso que no es del todo eficiente tampoco. Es de hecho un 60% eficiente aproximadamente. Y luego, ya que es energía, ahora sí que es energía, ese último proceso, el proceso de impulsión de motores por medio de la energía creada a partir del hidrógeno, ese proceso es 95% eficiente. Entonces, si junto todo esto, desde que estoy separando el hidrógeno de otros elementos en un compuesto hasta que el coche se mueva, por cada 100 vatios que he usado en todo ese proceso, solamente puedo aprovechar 38 vatios. Es una eficiencia de un 38%. Es una eficiencia bastante baja.
Si comparamos la eficiencia real de los motores de hidrógeno, ese 38%, con motores de combustión, sigue siendo más limpio. Los motores de gasolina y diésel, en el mejor de los casos, son 35% eficientes. Y ahí no estamos contando toda la cadena de producción que demanda el poder tener gasolina y poder tener combustible en las gasolineras, que es un proceso extremadamente contaminante. Pero bueno, 35% en el mejor de los casos de un motor de gasolina o diésel, 38% en el caso de los motores de hidrógeno. ¿Cómo se compara eso con los coches eléctricos? Pues los coches eléctricos son extremadamente eficientes, los motores son extremadamente eficientes y en toda la cadena de producción de surtir energía a un vehículo eléctrico, en el total se pierde un 20%. Y como no hay nada de convertir, simplemente llenas la batería de electricidad y circulas, pues tienes una eficiencia de un 80 o un poco más para arriba en el caso de los coches eléctricos. Entonces, claro, una vez que haces la comparativa entre las tres posibilidades, gasolina, diésel, hidrógeno y eléctricos, pues ahí tienes la respuesta. Esa es la gran razón por la cual esta es una tecnología que básicamente ha nacido muerta para coches. Y esto también explica por qué es poco práctico y también explica por qué es tan caro. Tienen que pasar muchas cosas para yo poder conectar una manguera a un coche que se impulsa por hidrógeno, cargarlo de hidrógeno y hacerlo circular. Además hay una cosa más, y seamos honestos. Los coches impulsados por hidrógeno, cuando los apagas, hacen pipí. Y eso es muy raro. Tienes que presionar un botón para que echen agua. Y eso no está bueno. Eso no está cool. Entonces, ¿cuál es la alternativa a los coches impulsados por hidrógeno? La alternativa ya la tenemos y la alternativa se está popularizando cada vez más. La verdadera alternativa y lo que siempre debimos haber hecho es impulsar la movilidad eléctrica. Son vehículos mucho más simples de construir, son más limpios, son extremadamente más eficientes. Es una infraestructura mucho más escalable porque toda la infraestructura para transportar electricidad ya está montada en la inmensa mayoría del mundo. Es mucho más fácil transportar y mover electricidad que transportar y mover gasolina o diésel o transportar y mover hidrógeno. Y además aceleran mucho más rápido. Y ya entendiendo todo esto, ¿por qué la gente insiste en los coches de hidrógeno? Yo tengo una teoría con la insistencia con los coches de hidrógeno y tiene que ver con lo que se considera importante a la hora de pensar en comodidad de un vehículo. Muchas personas toman muy en cuenta el tiempo que tardan en repostar gasolina y la idea que tienen de la autonomía. Hay una idea de la autonomía muy curiosa y es que cada vez que se habla de coches eléctricos surgen dos preguntas inmediatas. La primera es, ¿qué autonomía tiene? ¿Hasta dónde puedo viajar sin cargar? La segunda pregunta que me suelen hacer, ¿cuánto tiempo tardas en cargar? Y claro, los coches con motores de hidrógeno se asemejan mucho a los coches de combustión en esos dos puntos. Son muy rápidos de repostar y tienen una autonomía bastante alta. Y por eso mucha gente lo suele considerar la alternativa más limpia, correcta. Pero en realidad no lo es. Y hay que entender otra cosa. Las cargas de los vehículos eléctricos cada día son más rápidas. Hay mucho espacio de innovación alrededor de la velocidad de carga de los vehículos. Y también hay mucho espacio de innovación alrededor de hacer baterías que puedan cargar más energía y que sean cada vez más eficientes. Entonces, eso es lo que estamos viendo en la actualidad. Estamos viendo que cada vez es más rápido poder cargar un vehículo. Y también estamos viendo coches eléctricos que tienen cada vez baterías más grandes, más densas, que requieren cada vez menos energía para poder circular. Así como a lo largo de los años conseguimos que los motores de combustión sean cada vez un poco más eficientes, ahora estamos en la época en la cual vamos a ver cómo los coches eléctricos van a ser cada vez más eficientes y por lo tanto van a requerir cada vez menos energía para poder circular a más largas distancias y también vamos a ver baterías que pueden almacenar cada vez más batería en espacios cada vez más pequeños porque mucha de la innovación está alrededor de la densidad de esas baterías. Y lamentablemente hay una cosa más, es una cosa que yo mismo no era capaz de ver hasta que tuve un vehículo eléctrico. Yo no entendía la extrema comodidad y la extrema ventaja que tiene la carga desatendida. La carga desatendida es esa que ocurre cuando yo llego a mi casa, dejo conectado el enchufe del cargador de mi casa y el coche pasa cargándose durante toda la noche. Esa carga desatendida, ese proceso desatendido me permite que todas las mañanas, cuando me voy a trabajar, mi vehículo está con la batería llena. Es como que si todas las mañanas tu coche de gasolina, alguien haya ido y haya repostado el depósito y todas las mañanas tu coche tiene el depósito al 90 o al 100%, pues la carga desatendida te da justamente eso. Otra de las ventajas de la carga desatendida en casa, la carga lenta, es que es extremadamente barata, que es una de las cosas que no tienen los coches con motores de hidrógeno y que probablemente nunca tendrían porque es un proceso, tal y como expliqué, extremadamente complejo. Incluso el almacenamiento del hidrógeno, al tener que mantenerlo a unas temperaturas muy bajas y muy comprimido, es más
complejo que simplemente almacenar gasolina o diésel. Y esa es la razón por la cual digo que pensar en coches con motor de hidrógeno es básicamente una estupidez. Hay casos bastante interesantes en los cuales los motores de hidrógeno son mucho más útiles: barcos, transporte, en el futuro aviones e incluso generadores portátiles de energía que si usan hidrógeno y no usan combustible son un poco más eficientes y por lo tanto un poco más limpios. No mucho más, pero son definitivamente un poco más limpios que los que usan combustible. Y muchas gracias por ver este video. Recuerden que tengo redes sociales, soy @earcos en Twitter y en Instagram, y los dejo con otro video. De hecho es uno de mis videos favoritos en mi canal, en donde cuento por qué las nuevas baterías de Tesla van a literalmente cambiar todo, van a cambiar el mundo y muy en positivo. Muchas gracias por ver este video y nos vemos muy pronto.